hablarnos de la predicación, tenemos dos enfoques que están muy relacionados, como la cosecha y el obrero. Estos son la acción de testificar de Jesucristo a las personas no cristianas y la exhortación a la iglesia a proclamar dicho mensaje. En los siguientes audios ya me concentraré en los incrédulos, en ese campo blanco que necesita ser cegado una y otra vez. Pero hoy me dispongo a hablar primero a la iglesia, a los cristianos. Voy a preparar a los obreros para recoger la cosecha. Para comenzar, les invito a leer la Biblia en Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20, donde encontraremos el texto que comúnmente llamamos como la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Después que los discípulos de Jesús habían salido del lugar de la crucifixión, con la esperanza muerta como su maestro, se fueron a ninguna parte. Esa tarde de viernes, cuando Jesús expiró, se llevó con él la brújula de sus vidas. Por eso los 3 días siguientes anduvieron dando tumbos, como dijo el profeta Zacarías: y era el pastor, y serán dispersadas las ovejas. Pero a partir del domingo, cuando le vieron con sus propios ojos resucitado, y le tocaron, y lo sintieron, y aún mucho más cuando escucharon estas palabras que les repitió durante 40 días, fueron traídos de vuelta al camino, y ahora con más dirección y más fuerza que nunca. Esto que llamamos la Gran Comisión se convirtió para ellos en un mapa de vida que les dio precisión a sus destinos, y nunca más anduvieron sin saber a dónde ir o qué hacer. Podremos tener una visión más nítida de este cuadro si leemos los otros textos que de forma parecida, pero con otros detalles, registran lo que Jesús dijo a sus discípulos para comisionarlos. En Lucas capítulo 16, versículos 45 al 48, encontramos que dice: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Marcos capítulo 16, versículos del 14 al 16, dice: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Mateo capítulo 24, versículo 14, Jesús dijo: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en Hechos 1:8 les dijo Jesús: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué es la Gran Comisión? La Gran Comisión es el mandato de Jesús a sus seguidores de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa fue la orden de marcha del Señor Jesucristo a su iglesia, e incluye estas 5 cosas. Primero, predicar el evangelio de forma íntegra, a fin de que las personas se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo como su Salvador y Señor. Segundo, bautizar a los que han creído en Él y hacerlos parte activa de una iglesia local, la cual es el cuerpo de Cristo.
Tercero, enseñarles a obedecer la palabra de Dios, labrando en ellos el carácter y la conducta de Cristo, a fin de que sean más como Él. Cuarto, entrenarlos y equiparlos para servir en la iglesia y en el mundo por amor a Cristo. Y quinto, enviarlos a repetir el proceso de la Gran Comisión, comenzando desde su Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Cuando pienso en cómo se ve un discípulo, cuando ha pasado por todo este proceso, viene a mi mente un joven a quien tuve el privilegio de ver, desde ser más tosco que el barro, hasta convertirse en un vaso de honra para Dios. Todo comenzó cuando en una campaña de evangelismo que realizamos en nuestra ciudad, unos hermanos de la iglesia lo visitaron en su casa, le hablaron de Jesús y él y su madre aceptaron a Cristo como Salvador. Pocos días después, como era el plan, fuimos a visitarlos y a partir de entonces estuvimos todo un año compartiendo lecciones de discipulado bíblico una vez por semana. Aunque su atención era tal que sus ojos verdes parecía que se le querían salir, en todo ese tiempo no se le veía transformación alguna. Su madre siempre fue más dócil. A todo asentía con la cabeza, aunque como él era de pocas palabras. Sin mostrar mucha disposición hacia las reuniones de grupo, un día decidió visitar a la iglesia. Tímidamente fue asumiendo diferentes áreas de servicio. Luego fue ordenado diaconado. Se casó con una joven cristiana y ya han tenido 2 hijos. 17 años después, hoy es un misionero que junto a su familia está llevando el mensaje de Jesucristo a 2 poblaciones donde la gente lo sigue y lo escucha. La humildad le sale por los poros y el servir a todos es por lo que más la gente lo conoce. Nosotros desarrollamos en él la Gran Comisión y hoy él está reproduciendo en otros. El barro hoy es parte de la formación de nuevos vasos. Es un proceso continuo como el ciclo de las aguas. Así se ve un discípulo. Así es la Gran Comisión. Como puedes ver, no es el trabajo de una sola persona. Esta labor tiene como taller y herramienta a toda la iglesia. Como dijo el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y si es así, ¿por qué tan pocos cristianos lo hacen? Es bien conocida la estadística que muestra que solo un 10% de los cristianos comparten su fe con otros. Esto es, en una iglesia de 100 miembros, solo 10 lo hacen. En un grupo de 10, uno solo comparte su fe. Y ni hablar de lo pequeña que es la cifra de los que se involucran en hacer discípulos. La evangelización es solo el comienzo y la parte más romántica. El discipulado produce dolores de parto, como decía Pablo. ¿Sabes dónde está el problema? En la falta de entendimiento de la Gran Comisión. No se puede prestar atención a aquello que no es importante. Y no puede ser importante para nosotros aquello que no comprendemos. Por tanto, lo primero que necesitamos entender es el origen de ese mandato. ¿Quién nos dio la Gran Comisión? No fue engendrada en la imaginación de un gran visionario. Ni siquiera es la orden de un emperador o de un rey. No es de origen humano, es de origen divino. Viene directamente del propio trono de Dios. Miremos las palabras de Jesús. En Mateo 28:18, él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿De quién es esta voz? ¿Te parece que tiene suficiente autoridad? Meditemos en esta historia de obediencia y sacrificio. Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial el 7 de diciembre de 1941. Después del ataque japonés a la base de Pearl Harbor, el presidente Franklin Roosevelt, en un discurso conocido como Discurso de la Infamia, hizo un llamado al pueblo norteamericano a luchar diciéndoles, nuestro pueblo, nuestro territorio y nuestros intereses están en grave peligro.
A su llamado respondió toda la nación, convirtiéndose en un enorme y formidable ejército. Como abejas, las mujeres trabajaron en las industrias de alimentos y de municiones hasta el agotamiento. Los hombres se ocuparon en los astilleros, en la industria militar y en la producción agrícola para cubrir la retaguardia. Los niños recogieron material reciclable, participaron en los huertos de la victoria y colectaron artículos de donación para enviarlos a los soldados del frente. Y más de 16 millones de jóvenes estadounidenses marcharon a la guerra, diciendo adiós a sus padres y a sus madres, de los cuales 500,000 nunca regresó y otros 600,000 lo hicieron heridos. Finalmente llegó el día D, aquella mañana de junio de 1944, cuando más de 150,000 soldados salieron de Inglaterra para el brutal y sangriento choque contra los alemanes en las costas de Normandía. Ellos no ignoraban que muchos tendrían una cita con la muerte ese día y que jamás volverían al dulce hogar que los vio crecer. Las posibilidades eran de 3-1, pero aún así caminaron con paso firme desafiando el horizonte. Pero, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué respondieron a ese llamado como si se ofrecieran en sacrificio vivo a un Dios? Por la obediencia a la voz de su presidente y porque, tan firme como sus pasos, era su entendimiento de la importancia que tenía lo que estaban haciendo. En última instancia, no obedecemos por capacidad, sino por responsabilidad, por amor y por un alto compromiso. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9, versículos del 16 al 17: Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Nos produce temor? Claro que sí. ¿Estamos expuestos al rechazo, a la burla y hasta persecución y muerte? Hay grandes posibilidades. Pero si queremos agradar a Dios y honrar su autoridad, no podemos evitar hacerlo. Como dijo el apóstol Pedro en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El que nos ordenó que prediquemos el evangelio por todo el mundo y a toda criatura, no es alguien que terminó en la tumba. Es nuestro eterno Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el jefe de todos los presidentes, de todos los generales, de todas las grandes potestades, no solo en esta tierra, sino en todo el universo. En Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Ante Jesucristo nos arrodillaremos todos y lo adoraremos y pondremos nuestras coronas delante de él. Los hombres, los ángeles, los arcángeles, la creación. Y allí a uno nos dirá: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y recibiremos una corona incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esa será nuestra herencia. Pero a otros dirá: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero si es importante conocer su origen, también es trascendente que sepamos a quién fue dada la gran comisión. Después que Jesús la dio directamente a los apóstoles, y vemos a Pedro y a Juan protagonizando la escena en los primeros capítulos del libro de los Hechos, nos encontramos predicando a simples servidores de mesas como Felipe y Esteban. Más adelante, un grupo de desconocidos que fueron perseguidos por creer en Jesucristo, mientras iban de ciudad en ciudad, iban esparciendo el mensaje. Después toman la palabra Pablo y Bernabé, que no eran de los 12, e iniciaron un movimiento misionero partiendo desde Antioquía y avanzando por todas las ciudades
de la costa mediterránea. Y finalmente vemos a la iglesia que se extendió como la hiedra por todo el imperio romano, llegando a las aldeas, a las casas y hasta el mismo palacio del emperador, por medio de predicadores anónimos. ¿A quién fue dada entonces la gran comisión? El texto bíblico lo expone demasiado claro. En Juan 20:21 Jesús dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero pudieras decir, es que no me siento capaz. No soy de muchas palabras, me trabo al hablar. Escarbemos en la vida de los primeros predicadores, los apóstoles, aquellos que miramos a lo lejos y nos parecen torres gigantes o enormes molinos de viento. ¿Quiénes eran en realidad? No eran hombres con gran formación intelectual. Todo lo contrario. Según Hechos 4:13, los sacerdotes judíos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos no eran sabios, ni poderosos, ni nobles, según los criterios de los hombres. Pero fue a quien Dios escogió para avergonzar a los sabios, y su debilidad, su vileza, su menosprecio, fue el elemento esencial para que Dios pudiera hacer y deshacer a través de ellos, para que toda la gloria fuera para Dios. Lo único que resalta en este texto y que explica la razón de su impacto es que habían estado con Jesús. Moisés se excusó diciendo: no sé hablar. Gedeón dijo: ¿quién soy yo? En el año 2001, después de que Cristo llegara a mi vida de una forma real, entendí que junto con mi salvación había recibido el encargo de la Gran Comisión. Pero mis palabras eran más escasas que el agua en el desierto. Además de esto, no tenía una formación teológica. Y si por necesidad tenía que hablar en público, lo hacía temblando como una hoja. Pero sabía que tenía que hacerlo. Así que comencé a proyectar películas de la vida pública de Jesús, casa por casa, hablando apenas lo necesario. Luego asumí una misión en un pequeño pueblo de campo. Y cuando viajaba en las noches para el servicio, la tensión nerviosa era tal que el sudor que destilaban mis manos hacía que se me resbalara el timón de mi bicicleta. Recuerdo que recorría aquellos 8 kilómetros orando para que Dios me usara y pensando en cómo lo iba a hacer. Pero cada noche, el regreso era completamente opuesto. En el camino a casa, subía las colinas sin apenas esforzarme, con mi pensamiento asombrado en la manera en la que Dios me había usado para edificar a los hermanos, lo cual me inundaba de gozo. Han pasado 24 años desde entonces y no deja de ser igual. Pudieras pensar que porque he leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis unas cuantas veces, y he leído un gran número de libros cristianos, y he estudiado en el seminario y en la universidad teológica, y he predicado cada semana durante más de 20 años, que ya me siento un experto. Pero no es así. Te diré algo. Siento la misma sensación de incapacidad para hacer lo que antes. Porque como decía el apóstol Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, ¿por qué lo sigues haciendo?, te preguntarás. Porque la comisión me ha sido encomendada. Y porque no hay gozo mayor que sentir que a pesar de nuestras incapacidades, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Lo único que garantiza nuestro éxito es la promesa que Jesús nos hizo en Mateo 28:20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El mismo que nos envía estará en cada paso del camino, en cada exposición del Evangelio, en cada nuevo campo, en cada lágrima y en cada victoria. Pero si aún necesitas más razones
para entregar tu vida sin reservas al mandato de nuestro Señor, respóndete a ti mismo esta última pregunta. ¿Qué importancia tiene la Gran Comisión? Jesús lo dijo de la forma más dramática en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La Gran Comisión es un asunto de vida o muerte, pero no terrenal. Estamos hablando de vivir o morir para siempre. Ese vivir no es una quimera, ni ese morir es un exterminio. En la parábola del rico y Lázaro, podemos visualizar la diferencia que hace la Gran Comisión. Aquí hay un contraste blanco y negro de un Lázaro que fue de los que creyeron y vivirá para siempre en un lugar tan suave y tan agradable que ni un Picasso lo puede imaginar. Y un rico que fue de los que no creyeron y estará confinado por los siglos de los siglos a otro lugar que hasta la imaginación se espanta ante él y cuyo horror es tan difícil de describir. Recuerdo que el rico le pidió a Abraham que enviara a Lázaro a la casa de su familia para que les predicara a sus 5 hermanos a fin de que no fueran ellos también a ese lugar de tormento. Esos hermanos del rico representan a todos los que no han creído en Jesucristo, pero que aún tienen la oportunidad de hacerlo. A esos que todos los días de su vida caminan con los ojos tapados a unos pocos metros del gran abismo, sin darse cuenta de que lo hacen. Si alguien les quitara la venda de sus ojos, se morirían de vértigo al ver la profundidad de la fosa que con fuerza maligna quiere succionar sus almas. Preciso es que nosotros, que con los ojos de la Biblia hemos visto la realidad de su condición y de sus destinos, les advirtamos, les gritemos, les detengamos con la verdad del Evangelio y les rescatemos con la salvación de Cristo. Y eso debe ser ahora que hay tiempo. Pablo escribe a los Corintios citando al profeta Isaías, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Sabemos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Este juicio determina los que han aceptado a Cristo para salvación y los que han rechazado para condenación. Terminada esta audiencia, hay solo 2 veredictos: justificados o culpables, y hay solo 2 destinos: el cielo o el infierno. Antes de que ese juicio ocurra, la predicación del Evangelio en esta vida les ayudará a pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable, de la condenación eterna a la vida eterna, de un lugar oscuro y tenebroso a otro que no existen palabras para describir su gloria, de vivir en lamentos y remordimientos a vivir en constante alabanza y gozo, de vivir separados de Dios por la eternidad, que es la verdadera muerte llamada muerte segunda, a estar en su presencia de forma ininterrumpida, lo cual es la única vida plena y verdadera. Hermanos y hermanas, quiero suplicarles que si usted ama a Cristo, a su Evangelio y a las almas, que se sumerja en la presencia de Dios, en la oración, en la palabra, en el ayuno, en una búsqueda profunda donde puedas contemplar su gloria y puedas discernir sus planes. Entra en el lugar santísimo como lo hizo Isaías. Es la única manera en que usted pueda entender la grandeza de Dios y el valor de la Gran Comisión. Entonces, los ojos se te abrirán y entenderás que los campos están listos para ser recogidos, y verás la gran cosecha de almas de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. En ese lugar santísimo serán sellados tus ojos con la eternidad, y verás ese día final en perspectiva,
y verás el fruto de tu trabajo y te llenarás de gozo al ver que cada alma contará para ti como una ofrenda, como tu verdadera cosecha para Dios. Y sabrás que tu trabajo en el Señor no ha sido en vano. En cuanto a mí, ya lo he venido comprendiendo y estoy pronto a hacer mi parte por todas las vías y medios posibles. Nuestro canal, Mensajero del Evangelio, seguirá publicando el mensaje de Cristo tan claro y recurrente como podamos. Seguiremos esparciendo la semilla, cultivando los campos, llenando los graneros. Te invitamos a unirte. Comienza hoy ayudándonos a multiplicar nuestros esfuerzos, compartiéndolo con otros. Que el Señor nos bendiga y nos use para su gloria. Ven amigo a Jesús, pues Él murió